Pasan al libro de Joel. Tiene 3 capítulos y el tema es las implicaciones del día del Señor. Cuando hablamos del día del Señor, estamos hablando de su regreso y de su ira. La fecha es en el año 835 a.C. Como aplicación de ese libro, notamos que hay un final físico para los impíos. Dios está comprometido a exterminar físicamente los impíos, matarlos físicamente antes de llegar al trono blanco. Lo resucita más tarde, pero antes le da el juicio de la muerte. Dividí el libro en 2 puntos principales. Punto número 1, la desolación de Israel, capítulo 1, verso 1 al 2, 17. Y letra A, el carácter de la desolación, capítulo 1, verso 1 al 12. Fíjese que por causa del pecado habrá un exterminio de los impíos. Las ciudades van a quedar sin habitantes o con pocos ciudadanos. Ese es el juicio prometido al mundo. Letra B, la reacción a la desolación, capítulo 1, verso 13 al 14. Los que quedan vivos después de un juicio van a tener una reacción hacia Dios. Hay una reacción hacia Dios después del juicio. Los pocos o el remanente que quede va a reaccionar ante Dios al ver la desolación que hay en el mundo. Letra C, el panorama de la desolación, capítulo 1, verso 15 al 20. Habrá unos efectos mundiales por causa de la escasez de todos los productos. Aún habrá una reacción de los animales por la carencia de comida para ellos cuando Dios aplique el juicio al mundo. Letra D, la escatología de la desolación, capítulo 2, verso 1 al 11. Ese párrafo está en el contexto de la Armagedón. El Armagedón es uno de los últimos golpes que Dios da al mundo para que esto quede desolado, con pocos habitantes. No es el último definitivo, pero es uno de los golpes más grandes que Dios dará al mundo para dejar el mundo con pocos habitantes. Esa es la guerra mundial que hace falta antes de la segunda venida del Mesías. Letra E. La exhortación por causa de la desolación, capítulo 2, verso 12 al 17. Esto no es más que el llamamiento que Dios hace al arrepentimiento para que los ciudadanos que oyen este llamamiento eviten que Dios haga desolación en las ciudades. Así que Dios está llamando al arrepentimiento a la nación judía y a los gentiles para que de alguna manera evitaran ellos que Dios desole las naciones en general. Punto número 2, la liberación de Israel, capítulo 2, verso 18 al 3, 21. Letra A, la promesa de la liberación inmediata, capítulo 2, verso 18 al 27. Este es el concepto, que habrá la salvación de un remanente. Dios siempre salva y ha salvado un remanente de la nación judía a través de todos los tiempos, en todas las épocas. Hay salvación de un remanente. Aún en la época de la iglesia, fíjense que muchos de los judíos se convierten a Cristo y pasan a ser miembros de la iglesia y pierden su identidad como judíos, de la misma manera que los gentiles pierden su identidad como gentiles y pasan a ser de la iglesia. De igual manera ellos. Letra B. La promesa de la liberación futura, capítulo 2, verso 28 hasta el 3, 21. Habrá una salvación del remanente y en el futuro Dios salvará de nuevo otro remanente judío, pero también gentiles.